No. Y los empezó. Listo. Excelente. Bueno, buenas tardes todas, todos, bienvenidas y bienvenidos a este panel, el último panel del Diplomado en Derechos de las Mujeres y en la Identificación y Erradicación de la Violencia de Género, panel de mujeres en la educación y formación de estudiantes de Derecho, aprendizajes y retos actuales. Todas las personas que nos acompañaron aquí presencial y todas las personas que están en línea, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Nayeli, Pamela y Carla. ¿Carla o Silvia? Carla. Perfecto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, estar aquí con nosotros. Yo soy Isa Sánchez, estoy en el Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey y en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Soy directora de proyectos académicos, pero en este momento voy a como moderadora de este panel. Y me voy a permitir primero dar una pequeña semblanza de nuestras tres invitadas para que tengamos un poquito de contexto de dónde venimos y empezar con el diálogo. Primero voy a permitirme presentar a Nayeli Ramírez Espinosa. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. También tiene una maestría en Derecho Público por la Universidad en Komazawa, en Tokio, Japón, y 2 doctorados, uno en Filosofía en Derecho en Canadá y otro en Administración Pública en Tokio. Realizó el postdoctorado en Educación Intercultural, enfocándose en normatividad y leyes sobre procesos de consulta y diálogos totonacas, mayas y purépuchas en el Instituto de Investigaciones en Educación en la Universidad Veracruzana durante el 2015 y 2016. En este rol se desempeñó también como miembro de la Comisión de Diseño y Programa Educativo de la Licenciatura en Derecho con enfoque en pluralismo jurídico de la Universidad Veracruzana Intercultural. En el 2016 al 2018 fue abogada consultora de comunidades mayas de la región Chenes en Campeche. Del 2017 al 2020 colaboró como consultora en proyectos sobre el fortalecimiento de capacidades de litigio estratégico a favor de los derechos de comunidades indígenas y campesinas de la península de Yucatán, del Programa de Derechos Humanos e Industrias Extractivas de la Fundación para el Debido Proceso. Nayeli es autora de diversas publicaciones, artículos en materia de justicia para los pueblos indígenas y derechos humanos. Muchísimas gracias, Nayeli, por acompañarnos. La doctora Pamela Alejandra Cachiavilán es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tiene un magíster en Italia y otro en Córdoba, España. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Córdoba, Argentina. Fue doctoranda e investigadora en Frankfurt, Alemania, entre los años 2013 y 2019. Ha sido profesora invitada por varias universidades en Zúrich, Buenos Aires y la Autónoma de Madrid para impartir clases de grado y posgrado. En el año 2019 se incorporó como profesora investigadora de Historia de las Instituciones Jurídicas en la Universidad de Monterrey. Es investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT 2023-2027. Durante el 2020 y 2021 ha sido enlace de los departamentos de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM en el Centro de Equidad de Género e Inclusión. Se especializa en el análisis histórico y feminista del derecho con especial interés en cuestiones de propiedad y registros de la propiedad del siglo XIX. Desde el 16 de febrero del 2022 es directora del Departamento Académico de Derecho de la Universidad de Monterrey, México. Participa también en la red de estudios interdisciplinarios sobre la propiedad y sus derechos. Muchísimas gracias. Y por último, la maestra Carla Silvia Anguiano es originaria de Monterrey, Nuevo León. Tiene estudios en licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestra en Derecho Fiscal por la misma universidad. Funcionaria pública por más de 25 años en materia de administración tributaria, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SAT, Infonavit y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. Administradora local de servicios contribuyentes del SAT durante 12 años. Docente en materias de Derecho Notarial, Seminario del Derecho Fiscal y Construcción de la Ciudadanía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la UR. Y actualmente es directora de Derecho y Economía en la UR, aquí en Monterrey. Gracias. Bueno, quisiera nada más que esto fuera un diálogo entre las cuatro, entre ustedes tres,
para no hacerlo pregunta-respuesta y que sea un poquito como más dinámico entre nosotros. Y quien quiera iniciar respondiendo, nada más dice yo puedo iniciar. Voy a abrir este panel con la primera pregunta, que es ¿cuál es el papel de los centros educativos para promover la cultura de la paz, la cultura igualitaria y la cultura de la inclusión? ¿Qué actividades deben llevar a cabo estas universidades para lograrlo? Obviamente todos hablando desde nuestra experiencia, de nuestro conocimiento y sin hacer ninguna alusión a las universidades. ¿Alguien quisiera empezar? Perfecto. ¿Qué hacer? Creo que como institución y como profesora no hay nada como poner ejemplo, ¿no? Y creo que eso es lo primero que tenemos que hacer notorio. Y poner ejemplo significa que cuando veas violencia, la atiendas, respondas a ella, ¿no? Significa crear cursos o crear clases que puedan educar a la población que estás sirviendo, ¿no? Para crecer, para mejorar, para cambiar, ¿no? Para transformarse. También significa promover cambios de cultura institucional, ¿no? Porque creo que no hay nada como poner el ejemplo haciendo algo en tu propia casa, en tu propia institución, ¿no? Entonces, proyectos como clínicas, cabinas, ¿no? Que sirvan para estudiar, para que las y los estudiantes se preparen y también para que puedas apoyar a la comunidad en esos procesos, porque creo que no son procesos siempre, ¿cómo decirlo?, obvios, ¿no? Obvios para planear y obvios para hacer. Creo que siempre que estás llevando a cabo proyectos, clases, que tengan como finalidad promover la cultura de la paz, promover la cultura de la inclusión, promover la igualdad de género. Siempre son proyectos que deben ser pensados en equipo y pensados y reflexionados con mucha honestidad, ¿no? Desde nuestras posiciones, ¿no? De cómo nosotros también discriminamos y de cómo nosotros nos comportamos dentro de una sociedad como la nuestra, que es una sociedad pues muy desigual, tristemente, muy racista de muchas maneras, ¿no? Y de alguna manera que no ha dejado de entender a las personas mujeres, a las personas hombres, con capacidades distintas. Y creo que eso es algo que tenemos que tener muy consciente, porque eso lo traemos en nuestro propio ADN y vamos a tener actitudes y maneras de relacionarnos que no son del todo las correctas. Entonces supongo que no hay un lugar mejor que la universidad para promover la autocrítica, para promover la discusión, para promover cambios y posibilidades. Y de alguna manera creo que eso es algo que en los procesos universitarios se puede dar, yo creo, con una sensatez diferente, ¿no? O sea, todo el mundo al que se acerca a la mesa, digo, nos hemos topado, supongo, todas, ¿no? Con nuestras propias instituciones y sus limitantes, pero creo que no hay nada como seguir empujando desde donde estamos con los proyectos que podamos traer, ¿no? Desde recursos en la biblioteca hasta clínicas jurídicas que se dediquen a violencia de género, etc. Claro que sí. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que en complemento a lo que ya comentabas, yo creo que venimos a hacer como una parte para reforzar esos valores que se llevan desde casa, ¿no? El ser humano, pues los primeros 7 años, 8, lo sabrán mejor los expertos, pero son los años fundamentales donde el ser humano va aprendiendo conductas, va aprendiendo algunas situaciones que van, ahora sí que agregando aspectos a su personalidad, ¿no? Entonces yo creo que valores como el respeto, la justicia, el autodominio son fundamentales para las instituciones educativas para permearlo entre todos los estudiantes. Hay adicional a lo que fueran las clínicas, por ejemplo, también se está trabajando, hay un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para un diplomado. En una de las materias que llevamos, se llaman de ADN,
que se llama Construcción de la Ciudadanía, vemos específicamente leyes relacionadas con el tema de equidad de género, grupos diferentes, por ejemplo, participación ciudadana, todos esos aspectos que nos llevan a formar de manera integral al ciudadano. Ya no tanto, oye, si eres abogado, ingeniero, doctor, la profesión con la cual estés estudiando, pero esos son los aspectos básicos que el ser humano debe de profesar, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando mucho en ese tema para reforzar esa parte de los valores. Hay un código de ética que se busca aplicar ahora sí que estrictamente, ¿no? Para que cualquier situación que se presente, como bien lo mencionabas, atenderla, darle seguimiento, canalizar a las instituciones, no sé, como alternativas pacíficas, que tenemos por ahí ese vínculo, para que se sigan los procedimientos sí, con un psicólogo, con la autoridad, el competente, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es en lo que se está trabajando y creo que es lo que podemos aportar como institución. Yo quisiera agregar una cosita a lo que las compañeras ya mencionaron. Yo creo que un punto clave que al principio mencionaba Nayeli es las universidades lo que pueden hacer también es advertir que los procesos de deconstrucción culturales no son procesos unidireccionales, son procesos en donde hay continuidades, hay pervivencias. Entonces la propia reflexión académica advierte de que los procesos de transición demandan un tiempo, y en una sociedad en la que estamos acostumbrados a vivir en torno a la idea de lo inmediato, es muy difícil por veces entender la dimensión temporal de los cambios culturales. Esto no significa no hacer cambios, sino también entender dentro de esa agenda que la pervivencia de dos mentalidades o de diferentes mentalidades es un proceso que forma parte de la transición. Entonces, a partir de la comprensión del fenómeno de la transición cultural, en términos jurídicos, se pueden gestionar diferentes formas, ¿no? Y la cuestión de la educación y el rol de la universidad es clave, porque la propia universidad tiene que hacer una autocrítica sobre cómo se forma o cómo se ha fomentado, por ejemplo, la enseñanza del derecho de una perspectiva muy androcéntrica. Entonces, es un espacio de deconstrucción. Entonces, la formación tiene que ser una formación tanto para quienes están estudiando como para quienes están frente a los cursos, ¿no? Entonces, yo creo que es un espacio de educación, pero no únicamente pensado hacia quienes están estudiando las carreras. Es un cambio y una dimensión del análisis del fenómeno jurídico que viene a subvertir el orden de la forma de pensar el derecho. Entonces, realmente es un cambio estructural y transversal. Y yo creo que sí es importante, lo que decía hace un rato, justamente la colega, que, bueno, hay toda una red institucional, ¿no? En términos de formación jurídica, es muy importante tener convenios con la Comisión, por ejemplo, de Derechos Humanos. Son una serie de cambios que tiene que tener la universidad, que la universidad per se no lo va a poder lograr. Tiene que tener una serie de aliados y estrategas, y por ejemplo, el espacio físico en el que estamos hoy es un punto, porque la universidad está formando personas que van a salir del ejercicio de una profesión donde los colegios profesionales también tienen un rol. Entonces, yo creo que la idea de la formación, tanto para quienes están enseñando, pensar qué tipo de derecho queremos enseñar, cuáles son los puntos de partida de ese derecho, y cuáles son los cambios en esa agenda que tenemos que pensar un concepto de derecho, en términos filosóficos incluso. ¿Cuál es el concepto de derecho que vamos a utilizar en un cambio de cultura jurídica? En donde la noción de lo androcéntrico va a ser el primer punto de cuestionamiento. Y eso demanda mucha reflexión académica, filosófica, de ponernos a pensar como un equipo a nivel intelectual, ¿no? De cuál es el posicionamiento que vamos a tener. Entonces yo creo que es una agenda que recién está empezando. Sí, Desde mi perspectiva. Ahorita estábamos platicando un poquito antes de entrar a la sesión sobre qué tan reciente es y qué tan reciente lo sentimos. Y aquí quería un poquito, enfatizando lo que, bueno, haciendo referencia a lo que comenta Nayeli,
y un poquito lo que comentabas tú, Pamela, que dices, bueno, es que estamos, y bueno, también estamos haciendo como estos cambios, estamos intentando meterlo un poquito más a la agenda y abrir clínicas y abrir cursos. Personalmente conozco en el TEC 2, 3 cursos que tenemos que son obligatorios con esta perspectiva. Pero, ¿cuáles son los retos que han encontrado al ustedes ser parte de la institución? Porque nosotros no somos quienes están como exigiendo esto, sí de cierta manera, pero al final estamos institucionalizadas. Al final somos parte de la institución y esto va a enfrentar retos, porque no estás ni de un lado, no eres el estudiante, ni eres tampoco, eres parte de la institución, pero no eres la institución que a lo mejor tiene estos procesos muchísimo más lentos, muchísimo más androcéntricos, muchísimo más como de choque. Entonces, ¿cuáles han sido los retos de también ustedes, que estoy segurísima han empujado mucho estos temas dentro del estudio del derecho, el estar institucionalizados? ¿Quién quiera pasar? ¿Quién está agarrando? Creo que es el mismo tema de cultura. O sea, al final es un tema de transformación cultural, ¿sí? Y mientras que no transformemos nuestra propia institución y los cuerpos que nos rodean, la capa de diferentes equipos que forman parte de la institución, es muy difícil que encontremos igualdad, ¿no? Y va a ser una cultura como esta. Entonces, creo que depende mucho de la institución, yo supongo, pero creo que es generalizado como, no sé, desde cuestiones como cuántas directivas hay en puestos, ¿no? De arriba de la institución hasta qué sensibilidad hay, ¿no? A los temas en determinados niveles de la institución. La otra cosa es, no sé, por ejemplo, el TEC se centraliza, ¿no? Diferentes actividades, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que esos equipos de trabajo que pueden ser administrativos, que pueden ser de inscripciones, que pueden ser de procesar, no sé, todo lo que tiene que ver con servicios extracurriculares, ¿no? Artísticos, educación deportiva, todo lo que tiene que ver con ese mundo de la universidad es de verdad un reto enorme, y creo que hay diferentes iniciativas que se han logrado implementar en las 3 universidades de diferentes formas, ¿no? Pero sí creo que el reto, los retos van dirigidos mucho a cómo nos comunicamos, ¿no? ¿Qué comunicas? Y a veces para mí es un reto enorme comunicar la desigualdad cuando alguien no la ve, ¿no? Y como te voltean a ver como si fueras la loca. Porque es literal, o sea, eso no nos ha dejado de pasar, ¿no? Y creo que son procesos siempre muy interesantes, porque creo que hay varios niveles en los que cuando tú comunicas se logran comprender las ideas en determinado sentido, y que siempre dejan algunas cosas como pero, ¿no? O me detengo. Y para mí un gran reto ha sido comunicar, hacer equipo, porque yo sí creo al final que estos procesos transitorios, yo creo que culturalmente siempre son procesos transitorios, pero esos procesos de transición, ¿no? En donde tú empiezas a hacer equipos, siempre cómo te comunicas con esos equipos es clave, ¿no? Y no siempre se logran transmitir de la manera que a ti te hubiera gustado, o como crees que hubiera sido útil, o lo que hubieras querido lograr no se logró porque en la comunicación le fueron quitando cositas, ¿no? Pero para mí siempre es un reto muy grande lograr transmitir que hay una verdadera vocación por la igualdad, y al mismo tiempo lograr reconocer, porque tenemos que ser autocríticos en todo momento, no lograr reconocer en dónde nosotros nos equivocamos, en dónde podríamos hacerlo mejor. Y creo que ese ejercicio de comunicar es un ejercicio muy repetitivo, y más en nuestros puestos, creo yo, ¿no? O sea, nuestros puestos tenemos que encontrar la manera de comunicarnos, ¿sí?
Creo que es para mí uno de los retos más grandes que enfrento todos los días en temas de igualdad, de inclusión. Sí, incluso yo creo que hay una dimensión, comparto todo lo que dice Nayeli, y voy a ahondar a lo mejor en algo que muchas veces a lo mejor no se ve, pero somos personas institucionalizadas, pero también tenemos una agenda personal. Y cuando muchas veces tenemos que comunicar algo, que va, a lo mejor no es lo que nosotros quisiéramos comunicar. Y eso nos posiciona en una situación crítica, porque yo muchas veces, independientemente, o sea, en diferentes ámbitos, cuando se tocan estos temas, me autointerpelo. Mi agenda como una mujer que se dedica al derecho, extremadamente comprometida con las pasiones feministas, y me siento muy limitada de lo que yo quisiera poder hacer en cambio. Pero también entiendo porque soy también producto de una construcción histórica, como estudiante de derecho que estudié el siglo pasado, en el que tuve que afrontar, exactamente, es cierto, sí, el siglo pasado, así les digo a mis estudiantes, claro, pero es cierto, y muchas veces pensarme, ¿no? A mí misma como una persona que está en un proceso de transformación y que va llevando adelante un proceso, y esto que decía justamente Nayeli, cuando uno tiene que comunicar cosas en las que hubiese querido tal vez llevar un mensaje diferente, pero que no puede, porque también estamos sujetas a una limitación institucional, pero también sabemos que el espacio de poder y el espacio simbólico en el que estamos, por alguna razón, a las 3 personas que estamos acá nos eligieron para este puesto. Y este puesto, haciendo esos pequeños cambios que a lo mejor para muchas personas son cambios mínimos o no son grandes agendas, nosotras sabemos son cambios estructurales realmente. Muchas comunicaciones, llevar un tema que a lo mejor nunca se trató. Entonces, estamos sujetas a una institucionalidad y estamos sujetas a una autocrítica personal. Todos los días. Y yo creo que aquí también uno de los retos importantes, desde mi punto de vista, es que este tema se ponga en la agenda como de los prioritarios. A veces, pues, las instituciones están abocados a los planes académicos, derecho, etcétera, muy específicos, las diferentes áreas, pero esta es una parte fundamental, ¿no? Es una parte fundamental porque con estos temas tan trascendentales en la sociedad, vamos a construir profesionistas que transformen una comunidad, que esa es la idea, aportar, llegar como profesionistas, sumar y transformar ese entorno que hoy tenemos actualmente, no quedarnos simplemente en que existe la violencia y simplemente actuar, pero desde un punto de vista pacífico, de respeto, de justicia, o sea, todo ese tipo de detalles, y sobre todo otro de los aspectos que yo considero es ver o integrar a los hombres como parte del equipo. O sea, no esa parte de, es que la igualdad y ustedes no nos... Y ese a veces, pues, choque que surge por las diferencias, sino que simplemente hagamos esa unión como institución, como sociedad, como una comunidad de las diferentes instituciones que tenemos. Y un poquito yéndonos al tema del diplomado sobre la erradicación de la violencia, me voy a pasar un poquito ya, no tanto como a esta institución, sino ¿cuál es el papel que ustedes consideran que tienen los centros educativos en tanto erradicación como en seguir y ser un espacio en donde se siguen dando este tipo de dinámicas de violencia de género? ¿Cuál es el papel que tiene el centro educativo? O sea, ¿cuál papel tendría que tener? ¿Sabes qué? Yo como institución en donde están pasando esto, yo debería de hacer esto, o yo debería de no hacer esto, o meterme hasta dónde, me explico. O sea, ¿cuál creen que sea el papel de las instituciones en los casos de violencia de género? Ya sea dentro o fuera de institución. Yo creo que sin duda somos un facilitador. Tenemos que ser un facilitador donde a las personas que sean sujetas de ese tipo de hechos, pues tú
los canalices, las tiendas, obviamente tenemos esta red de instituciones en los cuales nosotros podemos asesorar a la mujer que es víctima de esta violencia y darle el camino correcto, de tal suerte que ella no esté así que dando tumbos adicionales a la situación que está viviendo, que el tema legal, que el tema emocional, que el tema del acompañamiento esté solventado. Entonces, como institución, digo, no somos los jurídicamente afectados, ¿verdad? No tenemos esa competencia, pero sí tenemos como ser un mecanismo de contención con la alumna, con el miembro de la comunidad que está siendo afectado, para que tome el camino adecuado, para que tome las medidas legales que corresponden y sobre todo también emocionales a la persona, que eso es lo más importante. Yo tengo una discusión, hago equipo con muchos equipos adentro del TEC, ¿no? Para ciertas iniciativas de igualdad y de combate a violencia en el campus, en este campus. Y tenemos muchas discusiones sobre esto, ¿no? Por ejemplo, para mí algo que a mí me parecería clave es que, por ejemplo, la institución creara una cultura de espacios seguros, ¿no? Pero hay toda una discusión sobre qué es un espacio seguro, si eso existe o no existe, y si es verdad que podamos crearlo o no, ¿no? Entonces dicen, bueno, en realidad no es que hagamos cultura de espacio seguro, sino la búsqueda de ese espacio seguro, ¿no? Entonces está, bueno, la perspectiva de la víctima, y me acuerdo que ahora con los cambios del protocolo de bueno, es que, ¿qué pasa si una víctima está tan inmersa en un proceso de violencia en contra de ella que no hay manera en que ella pueda reportar, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que también otras personas puedan reportar en su nombre, o no en su nombre, pero sí que reporte el hecho, ¿no? ¿Cómo decirlo? ¿No? Entonces, ahí hay muchas discusiones sobre los cómo, creo yo, ¿no? Pero cuando estás impulsando, creo que un centro educativo, pues creo que el cambio cultural ya lo platicamos, ¿no? Que a mí me parece el más... No sé, ahí es donde creo que la universidad cobra especial sentido por cómo es el espacio. Yo sí creo en que muchos de los espacios en donde estamos reflexionando y podemos divagar y podemos cuestionarnos a nosotros mismos y podemos preguntarnos de manera filosófica, ¿esto tiene sentido? ¿No tiene sentido? Como decía hace rato Pamela, ¿no? O sea, es clave, ¿no? O sea, que una universidad la organice, pero ya lo tocamos, ¿no? Pero creo que otra cosa es el seguimiento y acompañamiento que ya mencionó Carla, que a mí me parece importante, ¿no? Cuando tú no puedes permitir violencia de género en tu institución, ¿no? Y bueno, de ahí a qué es violencia de género, desde ahí nos podemos preguntar, ¿no? Y entonces defines qué es violencia de género. Y aunque ustedes no lo crean, la gran parte de los precursores en temas de protocolos de violencia de género y de considerar qué es violencia de género ha salido de académicos, ¿no? De estas discusiones académicas y de universidades, y creo que eso es importante, o sea, desde cómo defines violencia de género, por qué es importante, no sé, considerar la amenaza, o que compartas un video por teléfono, o ¿no? Todas esas discusiones que vienen de la universidad creo que son claves, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la atención, y yo creo que la atención no es nada más como estudiantes, la atención a tu comunidad universitaria, a tu comunidad que construye, ¿no? Y todo lo que tiene que ver además con promover herramientas dentro de las universidades para hacerlo, ¿no? Y entonces, no sé, un centro de denuncia virtual, un equipo de seguridad que sepa funcionar en estos temas, ¿no? Que haya una cierta comprensión y alianzas con varios actores en donde tú puedas participar para promover, ¿no? El crecimiento de ese espacio seguro, ¿no? Pero creo que el rol de las universidades es clave de muchas formas, ¿no? Cuando estamos hablando de violencia de género, porque, o sea, desde el concepto de violencia de género, o sea, sí, no está definido, ¿no? Entonces, creo que hay todavía mucho que podemos hacer las universidades. Y una cosa que tiene mucho sentido, que muchas veces está esa cuestión, ¿no? Bueno, ¿cuál es el rol de la academia? De las academias, ¿no? Y hay una cuestión que para mí sí es importante, tal vez no se puede hacer de manera inmediata, pero sí proponer como objeto de estudio los propios obstáculos que tienen
los propios protocolos para funcionar, ¿no? O estudiar a los agresores. Porque siempre pienso, ¿no? El típico estudio de Segato, ¿no? Sobre los agresores sexuales, que se metió en las cárceles de Brasil, a ver, hay que conocerlos, hay que estudiarlos. Bueno, pensar, bueno, en nuestra comunidad, llevar eso a una reflexión de estudio de casos. Esos casos que vemos que son números, si nos quedamos mirando los números, cómo suben todos los días, no estamos comprendiendo por qué esa persona comete esa agresión. Tampoco vamos a saber si ese concepto que estamos usando, como dice Nayeli, está siendo, ¿cuál es la función de ese concepto de violencia? ¿Está permitiendo o no denotar, ¿no es cierto?, esas situaciones que estamos viendo que hacen que los números aumenten? A mí, desde la reflexión académica, a mí me parece que sí es importante que a la par de todas estas medidas, sí nos sentemos con los números a decir, esto es objeto de estudio y análisis. Tenemos que entender, porque nuestra comunidad tiene una serie de problemáticas que a lo mejor no son las mismas de otras universidades, o de otros estados, o de otro país, pero tenemos que plantear esos resultados, obviamente, con cuestiones de confidencialidad, pero sí tenemos que reflexionar e investigarnos como institutos y como universidades cuáles son los perfiles, cuáles son las situaciones, y también darnos cuenta que hay muchísimos casos que nunca van a institucionalizarse, van a llegar. ¿Por qué? Porque sabemos, desde la experiencia que tenemos con el derecho, que hay muchísimos conflictos que jamás llegan a los espacios institucionales. Pero eso no significa que no existan. Existen, pero toman otras vías, no de resolución, incluso de pervivencia. Entonces yo creo que sí es importante que las propias comunidades se analicen, ¿no es cierto? Por eso el tema de las líneas de investigación, los trabajos de evaluación final de las carreras de Derecho en la universidad, por ejemplo, yo estoy muy contenta de ver cada vez tenemos más estudiantes que se ponen a pensar, quiero estudiar problemáticas de violencia de género para mi trabajo de disertación final sobre lo que está pasando en Monterrey, porque yo soy una potencial víctima de eso. Y las estudiantes en ese sentido, y también por eso a mí me gusta mucho la perspectiva de análisis feminista, en donde rompe con la idea de distancia entre el objeto de estudio y se problematiza porque nuestras estudiantes tienen miedo de terminar siendo un número. Y a mí me preocupa mucho cuando pensamos en vemos la problemática en una cuestión cuantitativa y no la problematizamos en lo cualitativo, en ese contenido. Entonces yo creo que sí tenemos que estudiarnos. Incluso puede ser, a mí me encantaría tener un curso interinstitucional en temas de género entre las 3 universidades, estudiarnos cuáles son las problemáticas que tenemos, porque eso nos va a permitir que nuestro conocimiento académico como espacio de estudio pueda servir para prevenir problemas estructurales en nuestra sociedad. Un poquito lo que decías, Pamela, y es un poquito pregunta para las 3 que están desde distintas instituciones. Sobre todo por el hecho de la autocrítica. ¿Creen que la universidad, el centro, diga, sí, yo quiero, o que haya algún tipo, a lo mejor me equivoco, de nuevo, ustedes podrán decirme, que haya un tipo de resistencia de, yo no quiero estudiar lo que está pasando y yo no voy a poner los números en la mesa porque al final es un reflejo de la institución, ¿no? Si yo me pongo a estudiar los casos y yo estoy afirmando que está pasando, cuando en realidad es una lucha que hemos tenido años, date cuenta que estos son números y date cuenta que esto está pasando. ¿Crees que la institución quisiera sí, bueno, ya que acepté que está pasando, bueno, vamos a ver quiénes son los que están haciendo esto y por qué lo están haciendo? Yo sé que nosotros tal vez desde la investigación, desde la docencia, las alumnas y los alumnos es muchísimo más fácil porque tienes una justificación académica, ¿cierto? Porque es mi tesis, porque lo que sea. Pero la institución, ¿creen que quisiera decir, sí, vamos a estudiar mis casos, mis 2,000 casos en el trimestre que tengo, o 5, los que sean, para ver cómo y cómo sí creen que exista esa posibilidad, o que haya un poquito de resistencia, o que a lo mejor sí es súper fácil? Sí, ¿Sí? tendrían que, ¿Tú sientes tendrían que, porque se prevendrían muchas situaciones, que ahí sí impactarían de manera más intensa la institución. De manera preventiva yo creo que deberían de, y sí creo que hay un apoyo. Yo también lo creo. ¿Sí? Creo que es
Es un tema además de cómo se compartirían los resultados. Sí, a lo mejor Porque queda sabemos corto, que se ¿verdad? comparten, ese es Sí. la cosa que No, sabemos no, compartir. creo que es otro, pero de que yo creo que la gran parte de las instituciones están interesadas en ello. Creo que Claro. Yo creo que incluso, por ejemplo, no sé cómo es en cada una de las universidades, cómo es la estructura, ¿no?, que tienen nuclear. Pero, por ejemplo, yo creo que hasta las propias personas que trabajan en estos centros podrían utilizar, en el sentido de abordar esa información para poder llevar adelante líneas de investigación que le permitan de realizar una maestría, realizar un doctorado, en esos contextos. Entonces yo creo que las instituciones, en la medida en la que tenga ese análisis, ¿no es cierto? Y obviamente con el respeto del manejo de la información sensible y con todo, sí, porque si no, no estamos cumpliendo ese rol académico y de análisis, ¿no? ¿Cómo podemos explicar o comprender o analizar los problemas que tenemos como sociedad? Yo creo que sí, lo que sí es cierto, hay que ser muy profesional y muy responsable en plantear ese estudio, para que no pueda existir una negativa. Entonces sí es importante plantearlo de una forma muy sólida al estudio y acceder a esos datos. Ese es mi comunicación. Ahí ¿Cómo está ven la eso? organización que tenemos que dar. En relación a lo que comentaba del espacio seguro, yo creo que las instituciones tenemos un papel clave. Digo, en lo que llevo en la institución como directora, me he dado cuenta que a veces las personas que están viviendo una situación de este tipo de violencia tienen como que ese clic o esa cercanía con nosotros para abrirse. O sea, en varios casos, oye, ya lo comentaste en tu familia, o sea, y como que hay a veces esa resistencia y llegan a tener esa confianza, ¿no? Entonces, por eso lo que decías del espacio seguro se me hace importante, o sea, tener ese acompañamiento, esa apertura de decir, sí, soy tu institución y las evaluaciones y exámenes y todo lo que implica la carrera, pero también ir un poquito más allá y dar ese acompañamiento en temas tan sensibles como es este. Y hablando de espacios seguros y de procesos y de acompañamientos, una de las preguntas es, ¿estos procesos y estos acompañamientos también se deberían de hacer para las personas reportadas para los supuestos agresores o no? Sí. ¿Cómo? O sea, este proceso de acompañamiento y este proceso durante un proceso en donde existe una denuncia, por ejemplo, este acompañamiento no es nada más para la víctima, sino también debería ser para el agresor. Claro. Sí. Sí. Porque si yo ya tengo identificada una situación, ¿no es cierto? A ver, esto no, justamente por eso a mí el estudio de Segato me parece clave. No estoy comprendiendo la problemática, porque la problemática también tiene que ver con quién es la persona que produce la violencia. Y tengo que comprender esa raíz. No significa no dar el espacio que corresponde a la persona que sufre las consecuencias de esa violencia. Son dos situaciones que tienen que abordarse ambas. Porque si no identifico el problema, yo como institución, el problema, a ver, ¿qué quiero decir? Como institución, si yo no le puedo dar a esa persona un espacio de formación y simplemente me desvinculo de la persona en un término contractual, estoy siendo muy responsable. Entonces, mi deber como espacio de formación es llevar adelante un proceso de que la persona tenga acceso a una serie de mecanismos institucionales y que tenga un protocolo de seguimiento. Y yo creo que eso sí es por eso es importante entender cuál es la problemática, qué tipo de perfil de agresor o agresora existe y cómo tengo que desarrollarlo. Eso, como dice Nayeli, no es una receta que digo, pongo acá una cucharita de lectura de Génesis, un poquito de Gilligan, un poquito de Segato, no, eso es persona por persona por persona. Y volviendo a una cuestión que decía hace un rato, el espacio. El espacio no es un espacio físico, ¿sí? El espacio es la confianza que te da una persona. Y eso es clave. Cuando las personas identifican a una persona que tiene sensibilidad y que tiene la capacidad de comprender lo que te está pasando,
no hay espacio. Por eso es tan difícil que estos protocolos funcionen, porque hasta que no se identifique una persona que te genera esa confianza, puede existir, y es un problema que siempre se enfrenta a la derecha, no importa la cantidad de normativa que tengamos, si no tenemos a esos operadores jurídicos que tienen la capacidad de llevar adelante ese proceso de transición. Sí, y sobre todo, el identificar a la persona que es el agresor, por así decirlo, pues sí, si bien es cierto, pues tú puedes decir como institución, oye, conforme a mi código de ética y el consejo de honor, pues bueno, causa baja, etcétera, etcétera, pero ahí queda. Si nada más que esa persona está inmerso en una sociedad, que a lo mejor lo hizo aquí y lo va a hacer allá, y lo va a hacer allá, y lo va a hacer allá. Entonces, identificar la causa raíz de la problemática y también como seres humanos no sabemos, o sea, no es justificar la agresión, pero ya sabemos qué está cargando, qué problema, a lo mejor ella trae una cuestión de salud mental. Pues hay que darle las herramientas, o sea, nosotros no vamos a ser los jueces para el tema de calificar una conducta delictiva o no, pero somos parte de una sociedad en la que si tú puedes sumar algo, contribuir a algo y poner de alguna manera alto a eso, yo creo que podemos hacerlo. O sea, es que canalízalo, atención psiquiátrica, esto, manda a llamar a los papás. O sea, yo sé que hoy estamos, por ejemplo, en las comunidades universitarias, por la mayoría ya son mayores de edad, pero los padres no deben de estar ajenos a lo que está pasando. Yo creo que hay de casos a casos. Yo he visto unos casos terribles, ¿no? Yo creo que hay poco que podemos hacer desde las universidades, ¿no? Y como abogadas creo que todos sabemos que hay muchas veces que esa raya la quita la misma ley, ¿no? Te topas con un feminicidio y tienes un estudiante o un profesor, ¿no? Hay una comunidad, ¿no? Creo que son muchas posibilidades, ¿no? Estás hablando de lo sí, pero en una institución educativa, creo que intentas, ¿no? En todo momento debería haber al menos una curiosidad y una intención de ver cómo podrías ser parte de la incidencia, ser parte de eso que puede ayudar a alguien a formarlo, o buscar la ayuda que necesita. Creo que, no sé, en la universidad hay una serie de herramientas enormes, ¿no? Por apoyo de temas de salud mental, temas de este tipo de violencias que pueden ser menores, pero sí creo que hay algunos tipos de los que pues no hay manera, ¿no? Aún así creo que no rebasa nuestra responsabilidad de producir conocimiento al respecto, ¿no? Y esa responsabilidad de producir conocimiento, de producir cierta... yo creo que cuando produces conocimiento, siempre produces, no solamente conocimiento, pero ideología, ¿sí? Y ser responsables de cómo transmitimos esas ideologías y esas verdades, ¿no? Siempre es importante. Entonces, creo que eso no te quita esa responsabilidad, ¿no? Y bueno, cuando puedes, y creo que en la gran parte de los casos yo veo a los departamentos y a las personas de diferentes universidades muy involucradas en buscar apoyar donde se pueda, ¿no? Y no solamente esos involucrados, ¿no? En muchos casos hemos tenido familias, cualquier cosa tienes a la mamá, tienes a papá, ¿no? Bueno, hay un caso difícil que llega el estudiante y cómo es que lo atiendes, por qué lo atiendes, qué servicio le puedes dar desde la universidad privada que tú eres, que además creo que eso marca una diferencia muy grande, ¿no? O sea, las posibilidades son distintas. Entonces, creo que es, hay de todos los casos, pero bueno, ahí donde hay la iniciativa y creo que hay una iniciativa muy grande para cambiar esto. Atenta. Que personalmente es algo que he escuchado mucho en el discurso, sobre todo cuando estamos en temas de violencia de género en mi institución,
donde es que nosotros somos formativos nada más, y es lo que hace, son procesos formativos, y no podemos hacer más allá porque pues son procesos formativos, y nos quedamos mucho en esta línea, sabiendo que estamos formando personas, al final sí, formativos, pero estamos Integrando, ¿no? estamos haciendo como mucho más allá que nada más darle la clase y darle la teoría de cómo es y qué no es, y decirle, lo que estás haciendo está mal, chiquitín, o sea, ese tipo de cosas, o sea, pasar de lo formativo a saber la importancia de la universidad en estas 4, 5, 6 años de la vida de estas personas. Es responsabilidad social también. Pero siento que ahí recae como la tolerancia a la microagresión, al permitir, entonces siento que empiezan a hacer todo la institución tolerar esas microagresiones, entonces de ahí no viene un freno de mano de decir, siento que uno de los problemas más grandes que tienen las instituciones es precisamente eso, hasta dónde pueden llegar a tolerar esas microagresiones que son la catapulta para los problemas más graves. Pero a lo mejor, o sea, no sé, pero a lo mejor y se da mucho que un profesor interrumpe la idea de cualquier otro estudiante, ¿no? O de que los muchachos interrumpen a las mujeres o este tipo de problemáticas. Conocemos que hay muchísimos casos, no estamos hablando de casos que la verdad, pues se salen un poco de las manos, pero en este tipo de problemáticas a lo mejor sería interesante ver pues qué herramientas podrían dar las universidades, ¿no? De que, a ver, siéntate, esto es un micromachismo, te vamos a pedir de que no tienes que explicar lo que tu compañero te está diciendo, no lo tienes que interrumpir, y a lo mejor ya son actividades o acciones que se pueden ir palomeando a la larga, o sea, y como que sí ver que las universidades en pues que estamos entendiendo entonces que por formación. Bueno, ahí, por ejemplo, hay como dos cosas que son interesantes. Por Ujú. ejemplo, el año pasado, yo personalmente di el primer curso de género y derecho en un curso de verano. Y ahí, claro, sería lo más importante para mí, por ejemplo, sería institucionalizar en los planes de estudio un análisis del derecho con perspectiva crítica, no solamente en términos, o sea, en términos interseccionales, en términos de racismo, en términos de género, sea parte de la currícula, ¿no? Tanto para las personas que están estudiando la carrera como para los profesores y profesoras que van a impartir las materias. El problema es que hay procesos de discusión y de debate de los planes de estudios que tienen una temporalidad. Entonces, lo que se puede hacer es, hasta tanto llegue la discusión del nuevo plan, en donde se pueda llevar adelante un proceso de incorporación dentro de la currícula que sea obligatorio, generar, por ejemplo, los espacios de las materias opcionales o de las materias optativas, para que ya esté. Entonces, a mí, por ejemplo, personalmente, como profesora, como investigadora, yo me senté y tuve esa inquietud, bueno, no está, yo me voy a hacer un curso de género y derecho, pum, 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 lo voy a hacer con reflexiones, que justamente una de las cuestiones era de las agendas de feminismo jurídico. ¿Cuál es el rol del derecho penal frente a las mujeres? Hay muchos feministas que están en contra, que dicen, no tenemos que tener ningún tipo de vinculación, el derecho penal es un espacio de reproducción, androcéntrico, jerárquico. Otros dicen, no, el derecho penal son las vías, es la vía institucional que tenemos que llevar adelante. Entonces, para mí sí es importante que tengamos un curso dentro del espacio académico para justamente explicar el rol del cuidado. Yo, por ejemplo, siento y les digo, bueno, a mí se pueden dirigir de esta forma, de la misma forma que ustedes me piden que yo me dirija para con ustedes, diciéndole tal, a mí quiero que me digan así, así. No quiero que me digan de una determinada forma. O problematizo las naturalizaciones de automáticamente ver un hombre que va a dar la clase de derecho, doctor. No, hay muchísimos hombres que no han terminado el doctorado, pero automáticamente cuando la mujer va a dar la clase de derecho se le dice Miss. Bueno, sí, entonces, claro, son pequeñas cosas que cuando una persona, vos te sentás y le explicás y le decís esta situación, ¿por qué retroproyectás automáticamente que la persona que tiene el género masculino va a tener automáticamente el máximo grado de académico? ¿Por qué haces esa asociación? Se empiezan a romper. Y esto que vos decís, es justamente llevar adelante esas discusiones académicas, bueno, también requieren, si nos podemos analizar cuántos profesores o profesoras tienen formación académica acreditada en términos de género, muy pocos la tienen. Entonces, si tenemos como generar esos contenidos académicos, entonces sí tiene que estar. Y una forma de romper con eso es
llevando adelante cursos que tenían ese contenido. Para con los docentes y los Sí, y también, y directivos, ese, como dijiste, si no tenés toda esos la procesos de, porque al fin y al cabo es eso, la universidad en la que yo estudié ya no existe, en un sentido, no la universidad, pero digo, en un sentido, esa noción de universidad. Y en esa noción, y por ejemplo, a mí una cosa que me pasa, y se lo digo siempre a mis alumnas, ustedes tienen una posibilidad que yo no tuve. Y comparto mis experiencias de las cosas que me pasaron a mí cuando yo fui estudiante. Y eso me permitió a mí que ellas empezaran a hablar. Pero porque yo les dije, a mí me pasó esto, y en esa época me tenía que quedar callada y mirar, porque si yo me quejaba, las que nunca se iba a recibir era yo. Entonces usted está en un momento histórico en el que tienen un espacio para hablar. Ustedes lo critican porque dicen que no, que es conservador, pero existe. Y aprender a usar ese espacio. Yo sí creo que eso es a la atención a ese tipo de agresiones, es la atención que te va a permitir a lo mejor cuidar menos de los otros, ¿no? Pero yo sí creo que desde el nombramiento de mujeres en posiciones maestras, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tú eres el jefe de los propios? ¿No? O sea, no es lo mismo. Y usted, es una diferencia enorme que el profesor se tenga que acercar con su jefe y no hacer determinado chiste o no hablar de determinada manera. ¿Sí? O sea, yo creo que desde ahí, el número de profesoras que tienes, ¿no? O sea, hay una intención desde nosotros todo el tiempo, al menos la mitad de los profes que se sientan enfrente tienen que ser mujeres. ¿No? Las cuestiones de la atención, porque yo sí creo que a mí me ha pasado, ¿no? El profesor que llama princesas a las estudiantes y colegas a las... Y es un profesor bueno en general, ¿no? Pero entonces, ¿qué haces? Platicas con él, te sientes un momento y le dices, puedes hacer esto por esta y esta razón, ¿no? Dar una clase con perspectiva de género es dar una clase en la que hablas de no solamente de, bueno, los efectos de esta ley que se creó hace tantos años, son estos que estamos viendo ahorita en números de cuántas mujeres son propietarias en términos digitales. ¿Sí? Entonces siempre lo sacas en clase, ¿no? Siempre lo hablas, ¿no? A la hora que te dicen Miss, decirle enfrente a todo el salón, no soy Miss, ¿no? Soy doctora, soy Nayeli, soy profesora, pero no soy. Y corregirlo en salón es algo que no, ¿cómo decirlo? No puedes dejarlo de hacer. Y ese cambio de cultura no es algo fácil porque sí creo que lo tienes que ir transmitiendo poco a poco. Y muchos de los profes luego reaccionan y dicen, claro que sí, esto se hace sano, ¿no? Pero muchos otros profes te dicen, es que eso no es tan importante. O te lo hacen un poco menos, ¿no? Y insistes, porque nosotros les metemos cursos, por ejemplo, ¿no? Entonces los profesores del TEC tienen que tomar determinados cursos sobre esto, ¿no? Y hablar, que tienen que entender qué es el concepto de micromachismo, ¿no? Y entonces les ponen ejemplos ahí. Tenemos además capacitaciones disciplinares, ¿no? Y entonces dices, la capacitación disciplinar, entonces das género y hicimos alguna vez un curso entre universidades con profes, ¿no? Con profes para discutir temas de género, ¿no? Pero sí creo que es, no sé, a veces siento que los profes se sienten como bombardeados, ¿no? Bombardeados son estas jefas que vienen, ¿no? Y entonces tienes el curso de esto, y que luego cada reunión sacas el tema, luego lo vas a sacar, y lo vas a sacar, ¿no? Y entonces te lleva el brazo de ciertas estudiantes en esto, y entonces lo sacas de nuevo ejemplo. Y es interesante porque en esto de comunicar, ¿no? Los bombardeas y tratas de ser amable para ¿no? O sea, y decirles que no me dejen de escuchar, porque no puedes dejar de ser relevante. Y entonces, creo que esas atenciones de verdad, yo sí creo que son clave. Si no las atiendes de manera sistemática, por un determinado tiempo seguido, no hay manera en que las cosas cambien. O sea, yo sí creo que no existe eso, ¿no? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por todo lo que nos han compartido y Sí, pues, más algo. Okay. Comenzaban platicando acerca como del y seguimos como en este mismo
ciclo de la importancia de tomar cursos, de ofrecer las herramientas, y entiendo que los movimientos sociales no son tan rápidos como pues ahorita las estudiantes o los estudiantes como nos gustaría, ¿verdad? O sea, ya ahorita creo que vemos más como los estudiantes y las estudiantes hartas, de que ya, o sea, harta de que le tengo que volver a decir a mi maestro algo que le han dicho en sus cursos de que 50 veces, harta de que ya le dije enfrente de toda la clase de que pues no me diga princesa, de que no me diga señorita, que no me diga tal, o sea, me puede hablar de mi nombre, no me diga Carlita, dígame Carla, o sea, cosas así. ¿Cuánto tiempo creen que nos va a tomar como sociedad empezar a hacer? Pues no quiero hablar de un feminismo muy punitivista, pero o sea, en la medida en la que no se tomen acciones y seguimos como amablemente te bombardeo, maestro, por favor, no me diga así, es en la medida en la que se sigue perpetuando una y otra vez, se sigue sistematizando todos estos machismos, porque no son micro ni son macro, son machismos y pues los vivimos, los viven ustedes, lo vivimos nosotras, lo van a vivir las que siguen, como que si no empezamos a hacer un poquito más amplios. Pero también entiendo esta parte de que no puedo, o sea, luego empieza el debate, bueno, el derecho al trabajo del profesor, que o sea, vas a poner primero a mí, estudiante víctima, por brindarme un espacio seguro, vamos a despedir, vamos a sacar de la escuela o de la universidad a este hombre que es un agresor o fue agresor, y así, o sea, como que hasta qué punto esa ponderación va a tener efectos coercitivos, o hasta qué punto ustedes consideran o piensan que no debería de tener y debemos de seguir como respetando los movimientos sociales. Yo me voy a aventar. Yo creo que la mejor manera de que vas a hacer, no hay nada como la compasión para convencer a alguien, ¿sí? Y yo como abogada la uso muchísimo. Eso de cómo eres empático, ¿sí? Eso no quiere decir que yo no le diga a un profesor gracias por participar. No lo puedo volver a invitar a mi clase, ¿sí? A ninguna de mis clases. Eso sucede de manera sistemática en una institución, ¿sí? O sea, nosotros lo hacemos de manera sistemática. O sea, y es gracias, lo siento, platico con usted, le digo mis razones, ¿sí? Para que usted entienda, ¿no? Pero sí se están haciendo esos, ¿no? Y movimiento social, yo creo que no hay un alto, ¿sí? O sea, esto va a seguir, ¿no? Una de las preguntas que nos mandaron decía, ¿qué observan y qué aprendizaje les deja el reflejo de este reclamo social? Y la marcha del 8 con todo lo que sucedió, ¿no? O sea, a mí me dejó helada. El siguiente artículo de divulgación va a ser sobre esa marcha. Porque dices, no es posible lo mal que nos fue en Monterrey. No es posible que sea una marcha a las 5 de la tarde. ¿Quién hace marchas para mantener seguras a las mujeres en la noche? Nadie. ¿Cómo es posible que se permita algo así? ¿Cómo es posible que se parta un continente? ¿Sí? Nos falta muchísimo. Estamos, yo creo que en un momento muy difícil, ¿sí? Y ¿cómo decirlo? Yo creo que hay una cierta comprensión del otro lado, pero también creo que hay un empuje duro. O sea, la marcha nos dejó muy claro que, o sea, no importaba. Porque digo, estábamos tantas clases sociales ahí. O sea, en realidad, o sea, a mí me sorprendió, hablamos hace rato de cuántas mujeres estaban en nuestros contingentes, y el número del año pasado, de estudiantes, se rebasó por muchos. Y el día de la marcha, pues yo empiezo, el día del 8 de marzo, yo empiezo mi clase hablando sobre el 8 de marzo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, etcétera, ¿no? Y entonces haces la discusión, les permites que todos platiquen, ¿no? Y entonces además lo abres a los profes, organizas eventos al tiempo donde salen este tipo de discusiones. Pero no quise decir amablemente en términos de decir, te voy a dejar pasar esto. O sea, amablemente es, no puedes volver a llamar a las personas princesas, ¿sí? Pero lo dices de una manera amable, ¿sí? O sea, pero creo que muchos de nosotros ya estamos en ese tono. ¿Sí? Por ejemplo, una de las estudiantes ahora en mi clase justo me dijo, ¿y usted gana lo mismo que sus colegas? Y yo, no, yo no lo creo. No, yo no creo que gane lo mismo que sus colegas. ¿Y qué está haciendo al respecto? Yo, pues,
Si quieres te traigo a mi jefe para que pero Levantando. no, yo sí creo que hay muchísimas mujeres cavando todos los días y empujando. Y creo que también hay muchos hombres y aliados, ¿no? Cavando y empujando la línea. Ahora, yo sí creo que esa línea está mucho más fuerte de lo que pensábamos el año pasado o el año pasado, ¿no? O sea, a mí sí me dejó muy helada el trato a la marcha de este. O sea, yo tuve que hablar a mis estudiantes, ¿están bien? ¿Todo bien? Pero los estudiantes además, o sea, no sé si se acuerdan el año pasado cómo fue como la cachetada de vuelta, que las empezaron a asustar con que las iban a matar, las de la universidad. Imagínense que creo que las tres tuvimos estos chismes, porque sí me llegaron mensajes comunicados en donde la de la UR, ¿no? A la hora que salgas, yo te reconocí, te vi en la marcha y te voy a hacer no sé qué. O sea, no es cosa menor, sí, colegas, es algo grave, es algo muy grave que te atrevas a instigar pánico. Y yo me acuerdo que yo me volví con mis estudiantes y les dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer desde la clínica penal? Nos vamos, ¿qué delito podría ser eso, no? Entonces te pones a discutir con ellas, qué delito, cómo lo vas a encontrar, qué evidencia podrías traer. Pero, ¿cómo decirlo? Yo no creo que hay un tiempo. Y creo que tenemos que agarrarlo con fe. Claro. Así viene la ola, y la ola va, ¿no? O sea, y el día que yo me pare enfrente de mi jefe, de mis jefes, y les diga, ay, es que estoy súper feliz, porque ahora sí me siento con igualdad de género. Yo sé que no va a llegar. ¿Sí? Y no es en mala onda, no es porque no crea en ellos. O sea, yo creo que ellos podrán crecer y transformarse, o podremos crear culturas diferentes en nuestras instituciones que sean más igualitarias. O sea, no es que yo no crea eso, lo que sí creo es que es un esfuerzo diario. Y no hay, al menos en nuestras 2 generaciones, yo creo, un cambio que tú puedas decir, ya ni siquiera necesitamos hablar de esto. Yo sí creo que no va a dejar de ser relevante por muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque seguimos siendo las encargadas de tener hijos, de cargar un embarazo, de amamantar. Seguimos siendo criadas con empatía, seguimos siendo esperadas con determinados roles sociales y culturales. O sea, no es nada más lo físico, lo social, lo cultural. Imagínense cuántas generaciones se va a tardar en que pensemos sobre el matrimonio de manera distinta. No, hombre, o sea, no hay manera con las películas, los programas, no, o sea, ni siquiera nos lo podemos imaginar, en mi opinión. O sea, yo no creo que es algo para pronto. Yo creo que es algo que espero que ustedes tengan y sepan que esto va para largo. Y en buena onda va para largo, así que pongámosle emoción. Pero si hay avances, porque yo Claro. hace muchísimo tiempo y a nosotros no nos tocó ni siquiera, o sea, Hablar. ni la idea de que, Claro. o sea, tú te quedabas callada. Yo tenía un profesor que llegaba y a todas las mujeres daban sus papeles, sus trabajos, y los tiraba al bote de la basura porque no vale la pena leer. Y agarraba a los hombres. O sea, era, y pues, sí, agachaba la cabeza y tenías que estudiar un chorro para el examen para poder pasar, porque tenías un examen de 100, porque tus trabajos no te los estaban tomando en cuenta. O sea, no teníamos ni siquiera exactamente, ni ese apoyo entre nosotros, ni una plataforma en donde pudiéramos. Sí, siento que ha habido muchísimo. Sí. Ha habido muchísimo cambio. Y yo lo veo con mi abuela. Mi abuela fue directora de escuela, que ya decía. Y las cosas que ella pasó, y todo lo que buscaba. Y lo ves con la mamá, y lo ves contigo, y lo veo con la sobrina. No, pero sí, de que ahí vamos, ahí vamos. Sí, va para largo, pero se avanza. Quiero un poquito con lo que quería, nos quedan muy poquitos minutos, pero cerrar sobre todo en esta pasta. Que no nos quedáramos como con este sabor de, ay, nos falta un montón, porque también si volteamos a ver hacia atrás, nosotros que somos generaciones un poquito más avanzadas, te das cuenta que hay un mundo, que tampoco es como que tengo muchísimos años, pero sus par de años volteo yo, él aquí es un ejemplo, que todavía es más chica que yo, y ve mucho cambio, o sea, el ver para atrás y que nosotros nos demos cuenta de todo lo que hemos avanzado, dices, vamos con unos pasotes increíbles, que nos falta mucho, pero no nos tardamos 100 años en conseguir el voto nosotras.
Entonces, era de eso, o sea, ¿cómo han sentido ese avance? ¿Cómo se sienten cuando voltean atrás de cuando éramos estudiantes, de cuando apenas íbamos a empezar a estudiar Derecho, de que, híjole, Derecho, nada más van a entrar poquitas mujeres, y ahorita tenemos, sin que me corrijan Nayeli aquí, la mayoría de las últimas generaciones son alumnas. Sí, claro. Entonces, estamos con un número, a lo mejor no gran mayoría, pero más del 50 sí. Entonces, estos cambios, ¿cómo lo han sentido ustedes? ¿Cuánto han sentido este avance? Sí, yo creo que ha sido importante, ¿no? Si dices cómo nos sentimos privilegiadas de mi parte, porque oye, hay una apertura, hay esa posibilidad de platicarlo, de poner sobre la mesa temas que tal vez antes eran así como tabú, como decías, oye, te quedabas callada y estudiale más, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, ahorita que tú mencionabas, ¿cuánto tiempo y qué se va a hacer y qué acciones? Ya hay acciones. Tú como alumna, oye, si hay alguna situación que está pasando con el profesor, inmediatamente hay mecanismos de evaluación a esos profesores, o no te tienes que esperar hasta que sea el mecanismo de evaluación, pero sí hay formas en las que tú puedes decir, oye, el tema o el contenido o la forma en la clase, estoy en desacuerdo por esto y por esto, ¿no? O sea, las instituciones estamos tratando de cambiar las normativas. Al final es una relación contractual. Entonces, yo, director, te voy a pedir, maestro, este es el ABC de las conductas permitidas en el aula, o sea, lo básico. O sea, obviamente hay libertad de cátedra de cierta medida, pero las reglas normativas de la institución son estas. Incluso, por ejemplo, en ciertas plataformas de estudio o algo, incluso ya viene como consideras que te llamen, ¿sí? O sea, algo como súper inclusivo, o sea, ahí a lo mejor se ven pequeños pasitos, pero sí en realidad es un avance bastante importante que la verdad yo me siento privilegiada de lo que se está viviendo hoy. O sea, si yo también volteo atrás, muchos años atrás, pues obviamente nada que ver con el tiempo en el cual yo estudié. Entonces creo que sí es algo muy optimista, pero que se tiene que trabajar constante. No es de ya se acabó. Incluso una cosa que yo lo tomo muy en cuenta porque, bueno, yo me dedico al análisis histórico del derecho. Ese sentimiento que vos, ¿cómo es tu nombre? Carla. Carla. Eso que te pasa a vos de esa desesperación de decir, no cambia nada, no va a cambiar, todo es igual, ¿qué tengo que terminar? Bueno, no digo que la historia te va a calmar, pero la historia te va a dar una dimensión. Esto que decía Nayeli, y yo siempre digo el ejemplo. Mi abuela fue una eterna menor, jurídicamente. El derecho es es el medio de construcción de las desigualdades. Entonces, pareciera que si no tenemos esa dimensión de lo histórico, no nos vamos a dar cuenta que el derecho creó la condición jurídica de menor de una mujer casada. Y ese derecho, desde una lógica de reivindicación, también generó la derogación de esa incapacidad en términos de ejercicio de los derechos. Entonces, a mí me da mucho miedo y me preocupa mucho que en los planes de estudios se quite las reflexiones históricas porque no te permiten dimensionar y no te permiten sentirte interpelada. Porque yo cuando veo, en términos de construcción jurídica, los cambios históricos y la dimensión, por eso el tiempo en el derecho no es menor, desde la prescripción adquisitiva y la liberatoria, pero comprender la dimensión temporal, los cambios, también te permite sentir una interpelación en tu identidad y en sentirte parte de un colectivo. De que tu posición en la que estás hoy y mi posición en la que estoy yo, como mujer, como académica, como jurista, como extranjera, en un espacio de poder, y que vos me puedas hablar a mí, estar ahorita, se puede leer en una clave histórico-jurídica, porque ¿cuántas mujeres jamás pudieron estudiar? Y no tantas generaciones atrás, incluso hay mujeres hoy que jamás van a poder estudiar, y jamás van a poder estar, y ni siquiera pudieron ir a la marcha, porque tenían que limpiarle la casa a alguien que sí fue a la marcha. Entonces la interseccionalidad es un punto que yo en eso soy bastante... Hay muchos temas de la agenda feminista, los techos de cristal, que son
imposible de pensar para mujeres que están estructuralmente relegadas a un espacio. Entonces, en ese sentido, y como parte de una situación de privilegio, yo sí me tengo que posicionar y cuestionarme hasta qué punto mi problema, como decían ayer, a lo mejor de no ganar a lo mejor lo que ganan los hombres en la misma posición de poder o de académica o lo que sea, es una posición muy marginal en una sociedad estructuralmente desigual. Entonces, eso a mí es lo que más me parece interesante de ver el derecho en esa posición histórica, porque llega un momento en donde también mi reivindicación de mi posición de privilegio desde otro espacio, lleva un momento de también hasta cuestionarme hasta qué punto esa reivindicación en un espacio de desigualdad estructural extremo, como es toda Latinoamérica, vuelve a ser la demanda de reivindicación, ¿no? Entonces, obviamente que es atendible, y ¿qué te quiero decir con eso? Como recién te decía Nayeli, nadie te va a decir 10 años, 100 años, 150 años, no hay una forma de cuantificarlo, pero sí lo que hay es darse cuenta que cada paso y cada espacio de deconstrucción y cada espacio, por eso, y pensarlo desde la lógica, desde el derecho, un espacio de inclusión, y como las categorías jurídicas se forman. Eso es lo importante para mí, y que a mí muchas veces me preocupa que muchos temas se toquen de una manera tan superficial y no se los aborde jurídicamente, en términos de categoría jurídica. Por eso, si vos estudias el derecho de manera crítica y en perspectiva histórica, te vas a dar cuenta que esos procesos que toman parte de la condición del sistema jurídico. Y eso no significa que haya que soportarlo, sino es que son espacios de cambio y de transformación. Entonces, sí, yo creo que va a haber un cambio. El tema es que el cambio en un sentido de que mañana nos despertemos y automáticamente nuestras nóminas sean como deberían ser, que todas ustedes sean designadas las jefas de los despachos y que vos nunca escuches una palabra más que... Eso no va a pasar, como dice Nayeli, tal vez no lo vamos a ver, pero sí es importante que vos puedas conectar esa agenda que vos tenés y darte cuenta que esa misma situación, personas que estuvieron antes que vos en esa posición de reivindicación y de lucha, tuvieron ese mismo sentimiento, pero cuando uno ve como parte de un proceso de transición, empieza a entender que los tiempos de nuestro presente, en perspectiva histórica, son mínimos. Entonces, creo que también cómo estudiemos estos procesos nos habla un poco de cómo comprenderlos. Eso no significa que aceptarlos, pero sí comprender la dimensión de lo temporal en los procesos de transición. Pues creo que ya se acabó el tiempo. Sí, sí. Pero yo nada más quería cerrar diciendo que creo que todos desde cada una de nuestras fronteras no terminemos como de tenernos y ojalá todos lo sigamos enfocando, ¿no? Y lo sigamos platicando, porque yo sí creo que no es lo mismo que tú empujes lo que tú crees cuando tienes a la colega al lado o al colega al lado y decir, oye, yo pienso esto y creo que esto está mal por esta razón. Tú piensas lo mismo que yo, se siente haciendo esto no igual que yo. Y de esas conversaciones creo que son muy útiles cuando estamos en el despacho, cuando estamos en la empresa, cuando estamos en el salón de clases y que hagamos equipos, ¿no? Que no dejemos de buscar en equipo, porque yo sí creo que este tipo de procesos nada más se hacen en la colectiva. Y bueno, que nos cuenten ahí como aliados, en donde podamos, ¿no? Y cualquier cosa, ahí yo estoy para servirles. Muchísimas gracias. No sé si en línea hay alguna otra pregunta, comentario. Tengo que decir un comentario. Es que, o sea, creo que todo fue muy propositivo, se lo agradecemos muchísimo. Y estar, pues, sabiendo que aquí estamos hablando de escuelas privadas, que estamos hablando de que me están haciendo un micromachismo, que con machismos, estamos hablando de que a lo mejor nuestra nómina es diferente y en la marcha vimos cartelones de personas que se están buscando. O sea, y en la marcha vimos cartelones de que justicia para Yolanda, justicia para Devani, para justicia para personas que en serio no van a regresar producto de esta violencia estructural. Entonces,
creo que sí es súper importante, no quiero ser pesimista y me lo dije en el carro y me lo dije, de que "Ay, no vamos a terminar con esto, pienso en otra cosa". Pero creo que sí hay que, como ustedes comentaban, de que ver la posición de privilegio en la que podemos estar nosotras y nosotros que estamos aquí, con maestrías, con licenciaturas, pensando en que cómo lo voy a hacer para ganar mejor, cómo lo voy a hacer para que no me interrumpan. Pero hay muchísimas mujeres o muchísimas personas que no comparten estos privilegios, que no van a estudiar, que no van a salir de círculos de violencia o de pobreza y que pues la idea de este diplomado era esa, darnos cuenta, ¿para qué? Para apoyar y ser agentes de cambio para personas que en verdad no tienen nuestros privilegios y que va a ser muy difícil que esos cambios se vean en sus momentos. Yo me extiendo en nuestra última sesión de este gran diplomado que se compuso en 3 bloques. Agradezco muchísimo la presencia de nuestras ponentes el día de hoy. La verdad es que las escucho hablar y es buenísimo el escucharlo, el reforzar lo que está mal, porque comentábamos antes de la llegada de Nayeli que poner temas incómodos sobre la mesa es nuestro trabajo, que mientras los pongamos y propongamos, una cosa es ponerlo nada más, pero desde la propuesta, como lo han hecho ustedes el día de hoy, ha sido maravilloso. Muchísimas gracias a Isa por su moderación. Y quiero concluir agradeciendo ampliamente a Priscila Vieira, a Alejandra Abreu, por haber hecho esto posible. Fue un gran trabajo, fue un gran proyecto, que sé que lo hicieron con el corazón y con ganas de aportar. Que esto que sea una semilla para continuar. Les decía, en todo este diplomado completo, no me quise meter absolutamente nada. O sea, oye, pero tengo no puedo yo guiar algo de lo que desconozco. Y si tenemos a 2 personas muy capaces como Ale y Pris en ese privilegio, y que además de ser privilegiadas son empáticas, gracias. Gracias por haber generado ese espacio y que sepan que en la barra estamos trabajando incansablemente por lograr la igualdad, por generar espacios inclusivos para todas, para todos, y definitivamente porque ese privilegio no nos nuble nunca la empatía. Porque el privilegio sin empatía es aberración. Muchas gracias y gracias. No. Bueno, no sé si ustedes quieren hacer la entrega de reconocimientos, o Ale, o Adelante, por favor. por favor. ¿Dónde? Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Doctora Nayeli, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por su gran esfuerzo, en verdad. Muy gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Ustedes dentro del panel. ¿Foto? 3. A ver, por favor. Creo que es que la beberé. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en línea y los esperamos pronto en los siguientes diplomados de la web. Y les recordamos que el día jueves tenemos la plática de nuevas masculinidades. Les recomendamos mucho que también sean parte y muchísimo. También necesitamos participantes hombres, es más bien dirigido para ustedes y va a estar súper interesante. Les vamos a hacer llegar la información por correo. Muchísimas gracias.